demonio le conviene que nos quedemos callados. El diablo es un perdedor, hay que tener, o sea, nadie gana con su bando. La misericordia de Dios durante toda nuestra vida está esperándonos a que podamos recapacitar, podamos volver a Él, arrepentidos por supuesto, podemos volver a Él. Pero el demonio nos hace creer lo contrario. Hola, hola, aquí estamos en un nuevo capítulo de Esto no vende podcast. Hoy día vamos a hablar de un individuo que es muy malo, que existe y que está suelto todo el rato acechándonos, como león rugiente, buscando alejarnos del bien, de la verdad, de Dios. Uy, con ese tono ya me dio miedo. Película de terror. Bueno, presentemos. Bueno, gracias Andrés. Feliz de que nos hayáis invitado a estar acá. Yo soy Domingo García, estoy en el 6º año de formación del seminario. Y bueno, estoy con un compañero acá del seminario. Sí, yo soy Felipe, estoy también en 6º año y también estoy muy interesado en discutir este tema porque creo que se presta para una conversación muy profunda, pero al mismo tiempo tiene muchos errores que lo rondan y es bueno como disiparlos. Hola, yo soy Pablo Yancaleo, yo estoy en el curso siguiente, 7º año, también finalizándolo, y también me parece que es muy importante que hablemos de este tema porque dentro de nuestra iglesia muchas veces pasa como a segundo plano, y si bien no tiene que ser el lugar primordial, sí es importante que lo conversemos. Buenísimo. Bueno, y aprovecho de presentarme yo también, de los que estamos acá soy el más pollo en la formación, estoy pasando a 4º año. Ah, Voy en 4 años. Claro, voy en 4 años. Sí. Bueno, y este individuo del que vamos a hablar hoy día, el diablo, el malo, el coleflecha. Uy, tiene tantos nombres. Varios, y vamos a seguir enumerando. Sí. Mario. Pero ¿por qué tiene sentido seguir hablando hoy del diablo? Bueno, porque tú lo dijiste, es una realidad que existe. O sea, como iglesia creemos firmemente que así como existen, por así decirlo, las fuerzas del bien, existen también los enemigos, a nosotros, los seres humanos, a Dios, y esto no es una entidad como informe, impersonal, no sé, como una especie de balanza que se mueve, sino que es un ser personal, un ser con personalidad, un ser con iniciativa, que su objetivo es que no seamos felices. Y yo creo que el tema hay que hablarlo también como con un tono muy prudente, como sin caer en el morbo que puede producir este tema. Y también es necesario que lo hablemos porque al demonio le conviene que nos quedemos callados, que es un tema que la sociedad no recepciona bien, y para él, claro, nos convence de que nosotros estamos haciendo el ridículo conversando de estas cosas, que nadie nos va a pescar, en fin. Yo creo que por eso mismo hay que hablarlo también. Sí, es importante para ir clarificando, como decía Domingo, evitar este morbo y también para poder nosotros estar alerta, tener una actitud alerta en el sentido de que muchas veces esto puede pasar tan desapercibido porque el demonio es el padre de la mentira, que tú puedes estar muy cercano a él o dejándote influir por él y no darte cuenta. Te va a vender como una forma tan novedosa, tan atractiva, y que pareciera ser bueno incluso. Y por lo mismo tenemos que tener esa actitud alerta. Yo creo que cuando en el Evangelio nos invita al Señor a decir estén alerta, también va por ese lado, como el de tener cuidado con la presencia del mal. No solo como con nuestras actitudes, sino que también cómo ese mal puede estar influyendo en nosotros. Sí. Claro, de todas maneras, el demonio influye en nuestra acción, en nuestra forma de vivir. Y nos damos cuenta. Y nos damos cuenta, uno puede dar testimonio de esas cosas como de cosas como más ordinarias, por así decirlo, pero también de forma más extraordinaria. Después les puedo contar un poco más alguna anécdota. Pero yo creo que hay que considerar, primero que nada, y quiero que quede grabado, decir que el demonio es un perdedor. Por definición, el demonio es un perdedor. Sí. Ya perdió y sigue perdiendo, siempre. Porque perdió con la encarnación y la resurrección del Señor, con todo el misterio pascual, pero también pierde cada vez que se anuncia el reino. Entonces, él por definición, yo creo que la mejor definición de demonio es un perdedor, víctima de su propia soberbia. Sí. Claro, pero también es un perdedor que busca que otros se pierdan. Así o sea, es. finalmente, a ver, ya no ganó, el mal no ganó, el bien ha ganado, pero nosotros todavía estamos en un estado intermedio, por así decirlo, en el cual podemos plegarnos a la victoria del bien o dejarnos atrapar por los derrotados. Entonces, efectivamente, el diablo es un perdedor, hay que tener, o sea, nadie gana con su bando, pero ciertamente a veces puede tratar de engañarnos para que parezca que sí.
y eso es lo que hay que tener como mucho cuidado. Sí. El catecismo nos enseña que el demonio, Satán, fue un ángel, ¿cierto? Que conjunto con otro grupo rechazaron voluntariamente y definitivamente la misericordia y el amor de Dios. Y Dios nos lo creó malo. Dios no lo creó malo. Pero eso mismo nos muestra que Él es criatura. Por más puro que sea su ser espiritual, desde la creación que lo pensó Dios, Él no está por sobre Dios, porque siempre va a ser criatura y por eso es un perdedor. Pero, a la vez, como decía Felipe, Él en este rechazo que no tiene vuelta atrás de Dios, va a buscar también que otros lo sigan en esa lógica. Y eso es tan importante que para nosotros, sobre todo en la iglesia, podamos también ayudarnos entre todos a seguir adelante fieles al Señor, sabiendo que está siempre este peligro, esta amenaza de alguien que no quiere que podamos aceptar al Señor como nuestro Dios definitivo, ¿cierto? Como ese amor profundo que Él nos regala y su misericordia que nos ofrece a cada momento. Sí, exactamente. Yo me recuerda, ahora no logro recordar al autor, pero es un autor bien antiguo, me parece que es de los padres de la iglesia, que afirma que de hecho la causa de la caída de los ángeles es que Dios en algún minuto les reveló que la creación iba a culminar con la encarnación, como con la divinización del ser humano, y a los ángeles les pareció pero un horror, o sea, a estos ángeles. Todo el resto, 2/3 del ejército celestial, si uno se toma como la literal el texto del Apocalipsis, dijeron, me parece perfecto, maravilloso, Dios, excelente idea. Pero este otro tercio dijo, no, pero es que como los simios sin pelo van a ser como más que nosotros. Entonces, ahí se produce la rebeldía, ¿y qué es lo que hace el demonio? Bueno, no solo se revela, cae, ¿cierto? Sino que decide jugársela contra nosotros. El demonio nos odia particularmente a nosotros. Somos causa, de alguna manera, de su caída. Por su soberbia, ciertamente, la causa es el mismo. Pero de alguna manera, Él nos ve como seres horrendos, los cuales no merecemos estar junto a Dios y nos busca perder. Y de eso ya hay testimonio en el libro del Génesis, que nos muestra que Adán y Eva no caen porque estuvieron jugando y, sacamos una manzana y la comimos, upsi. Sino que hay un personaje, ahí identificado como la serpiente, que comienza con sus engaños, va donde Eva y le dice, si lo que dijo Dios acerca de sus reglas da lo mismo, mira, si tú comes esa manzana vas a ser como Él, y sin necesidad de Él, sin necesidad de Dios. Entonces ya desde el principio tenemos que está instigando porque nos odia y quiere que nos perdamos. Bien, ya hemos hablado un poco entonces del diablo, de este hueón que quiere que pero que es un perdedor. Andrés necesita decir garabatos cuando habla del diablo. Sí, porque de verdad no me cae bien. Te cae bien. Y dijimos al principio que le conviene que lo ignoremos, que pensamos que no existe. Pero por otro lado vemos también en nuestra sociedad que se exacerba su figura. Vemos que hay muchas películas sobre el diablo, que muchas veces lo ponen no como perdedor, sino como ganador incluso. Claro, porque a diferencia de este podcast, eso sí vende. Sí, porque el diablo vende mucho. Por el morbo que decía Felipe, porque hay todo... Domingo. Perdón, que decía Domingo. por también porque hace atractivo esto como de sentirse autosuficiente. Porque claro, no requiere de Dios, tiene un poder pareciera que absoluto, pero sin considerar lo que habíamos dicho al comienzo, que es una criatura, como todos nosotros. No está por sobre Dios en ese sentido. Sí. Pero se le vende una imagen muy, muy enaltecida que finalmente atrae. Sí, C.S. Lewis tiene un libro buenísimo, muy, muy bueno acerca como del combate espiritual, que se llama Las cartas del diablo a su sobrino. Si alguno tiene tiempo para leerlo, es genial. Es un libro cortito, de estilo bastante atrapante. Y me parece que en el prólogo él dice, al diablo le conviene tanto que estemos obsesionados con él como que ignoremos por completo su existencia. Claro. Porque si ignoramos su existencia, ciertamente no vamos a estar atentos, como nos decía Paolo, y nos vamos a cachar cuando nos está vendiendo gato por liebre. Y si es que estamos obsesionados con él, él gana porque al centrarnos en él, nos olvidamos de Dios. Si estamos obsesionados con los demonios, dejamos de mirar al que es la fuente de nuestro bien, que es Dios mismo. Entonces, y eso se nota mucho a veces en la cultura contemporánea. A más de un meme tiene una imagen de Jesús como haciendo un gallito con el diablo, y eso es lo más errado que hay. Jesús no hace un gallito con el diablo porque Jesús toca al diablo y este se pulveriza. Sí. No es el igual de Jesús. Jesús lo vence pero por completo. Si quisiéramos un gallito tendría que ser como, no sé, Ángel Ángel Miguel y el diablo, pero ya ahí, como equipararlo con Dios, estamos mal. Dios permite que exista, no sabemos por qué, pero
es simplemente como un permiso. No es que el diablo tenga poder igual a Dios, no es verdadero oponente. Sí. Sí, pero aún así el Señor Jesús nos advierte del peligro del diablo en nuestras vidas. Ciertamente. Él lo va a decir, teman más bien a aquel que pueda perder el alma y el cuerpo en el infierno, lo dice Claro. en el Evangelio de Mateo. Y efectivamente, claro, el demonio busca eso, es un homicida. Él entró por medio de la mentira a nuestras vidas y busca matar a esta vida espiritual que tenemos nosotros. Yo creo que por eso también hay que estar como muy atento a tener como mucho oído a las insinuaciones que puede hacer, ¿cierto? Yo pensaba como, claro, hay cosas como que nos tientan, por así decirlo, que no necesariamente son del diablo o del demonio, que pueden venir de nuestra propia naturaleza, de nuestros propios vicios, y cosas que pueden venir también del mundo, ¿cierto? Como tentaciones de la carne del mundo. Y hay otras que vienen del diablo, que vienen del demonio. Y sobre eso hay una frase que a mí me gusta mucho de un obispo gringo que está caminando a los altares, bueno, tiene sus cosas, pero vamos a ver si sale en algún minuto, que dice, bueno, el demonio siempre tienta a los puros porque los otros ya son de él, dice. Como en este sentido de que él no va a perder el tiempo en el fondo tentando lo que se tienta a sí mismo, sino que va a, como dice también San Ignacio, va a meter como medias verdades para tergiversar el camino en el fondo. Él te va a tentar con aquello como que te mueve, con que tú deseas, con que anhelas. Por eso tienta como a los puros, a los que van como en ese sentido bien encaminados. Y claro, antes del pecado, el demonio nos aseguraba que estos no tienen consecuencia para nuestra vida. Tú pecas y no pasa nada, finalmente. Claro. Y después del pecado nos persuade, nos dice que estos son imperdonables, en el fondo. Y por ahí ya va como tentando a los puros, finalmente. Dice como, bueno, tú pecas que no pasa nada. Y después, bueno, pecaste, perdiste. Esa es como la consecuencia un poco de la acción del demonio en nuestra vida. Ahora, respecto a lo que dice Domingo, con esta tentación de hacernos como desconfiar de la misericordia de Dios, porque Él precisamente hizo esa elección irrevocable, o sea, no hay vuelta atrás, y no fue por falla de la misericordia de Dios, o sea, no fue es que Dios no le dio otra oportunidad, no esperó su conversión, sino que Él tomó una decisión definitiva, y eso nos trata de traspasar también a nosotros, que en nuestras acciones nos alejara, sí, nos pueden alejar de la misericordia de Dios, pero la misericordia de Dios durante toda nuestra vida está esperándonos a que podamos recapacitar, podamos volver a Él, arrepentidos por supuesto, podemos volver a Él. Pero el demonio nos hace creer lo contrario y nos aplasta cada vez más. O sea, nuestro pecado, sumado a la acción del demonio, hace que más sea difícil esta tarea, pero la misericordia está siempre presente y eso no lo podemos olvidar y eso tenemos que proclamarlo. Jesucristo nos invita a entregarlo. Y Jesucristo, como decía Felipe también, no está al nivel del demonio. O sea, los relatos evangélicos, todos los demonios se les someten. Cuando lo reconocen, huyen. O piden que se aleje de ellos. Se vuelven locos. Solo vuelven locos. María Se Magdalena, ¿cierto? Expulsó a Jesús solo con mirarla. Expulsó demonios que la atormentaban su alma por mucho tiempo. Entonces, eso también tiene que ser una verdad muy fuerte que salga sobre todo en nuestra iglesia, proclamar que Jesucristo no está al mismo nivel del demonio. No es como el yin y yang que se ve en Oriente. Aquí el bien está por sobre el mal. Oye, y sobre, quizás como aterrizando la realidad de la iglesia, voy a ser como abogado del diablo. Wow. Oh, Una pregunta que podemos tener nosotros, y quizás algún cabro de la parroquia, o alguien que dejó de participar de la parroquia, o Sí. incluso de fuera de la iglesia, o incluso fieles practicantes. también. También se puede. Pero más de alguna vez escuchamos que toda esta cuestión del diablo es una mentira o una pancarta Una que se leyenda. inventó la Sí. iglesia como para meternos miedo. Sí. Así como para que estemos como aterrados del diablo. Y varios yo creo que incluso se pueden alejar por eso, diciendo, no, esta cuestión son inventos de la iglesia para que estemos asustados, para que como subyugados casi. Que lean la ¿Qué le Biblia, podemos decir? Que lee la Biblia. La Biblia. Los Y yo- testimonios de Génesis o en Sabiduría. Job, por ejemplo. Sí. También está, claro, el demonio dice como, bueno, ahí hay como un diálogo también muy interesante con el Señor. Claro. Sí. Que efectivamente, o sea, bueno, Apocalipsis también, Sí, al gran Por dragón. supuesto, pero La iglesia sus creencias no las saca como del sombrero, sino que tienen testimonios bíblicos. Ya hay como creencia que existen los demonios en el pueblo judío, entonces no es una cuestión. Y claro, lo que tal vez
pasó con algún periodo del tiempo que queríamos ser como, decirnos más inteligentes de lo que en realidad éramos, es que más que no exista el mal, quisimos despersonalizarlo, hacerlo como una fuerza, Claro. como Sí. sin, Energía. claro, una especie Claro. de mala energía, o Malas vibras, le o dicen son como tú mismos, como que tú te tientas a ti mismo ya y no existe como este personaje. Pero la iglesia siempre ha sido firme en su creencia en este personaje, Sí. pero no para que tengamos miedo, no para aterrorizarnos, es para que estemos, como decía Domingo, alerta, porque puede engañarnos, pero si tenemos una vida confiada en el Señor, que participa de los sacramentos de la iglesia, Claro. tenemos las herramientas para vencerlo. Y tal vez una de las primeras cosas que uno tiene que hacer para vencer al demonio es no entrar en diálogo con él, eso es muy importante. Con el demonio uno no conversa. ¿Por qué? Porque el demonio es un ser puramente espiritual, muy inteligente, Bien pillo. Que te Sí, conoce sí. bien. que nos conoce todas las yayas, entonces o sea, dialogar con el diablo es jugar a perdedor porque él siempre va a tener alguna pillería que sacarte y te va a dejar pasmado. Nadie de nosotros puede ganarle en un debate al diablo. Por lo tanto, lo que uno hace es no escucharlo. Y eso también lo hace Jesús, o sea, en los evangelios. Nunca Cuando el diablo le tira tentaciones, ¿qué hace Jesús? No se pone a dialogar como, oye tú, yo soy el hijo de Dios, ándate a la cresta. No, sino que él usa la escritura, como responde con la escritura y se centra en la palabra de Dios. Y punto. No entra en un... Y, o sea, y a los demonios, generalmente cuando los expulsa, tampoco, salvo con Gerasa, el demonio de Gerasa, en general no les digo, o sea, ustedes fuera, yo no dialogo con ustedes. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. No, conversar con el diablo es enredarse solo. Bueno, y lo otro que como que apoya esta teoría que hiciste tú, perdón, de que es una leyenda, que lo inventamos para infundir miedo, en fin, son un poco lo que decía también de las películas. Y finalmente, bueno, los que hacen las películas no sé qué tanto estudiarán la teología propia para desarrollar el tema, pero claro, si lo presentamos como, no sé, al final de la película, esta monja con un crucifijo destruye al demonio y sale fuego verde y finalmente, no, el demonio lo hemos matado y con esto termina la gran secuela de 25 películas que logramos hacer sobre que vendimos a un precio fascinante. Yo creo que eso también como que aporta a esta mentira que él mismo quiere meter. Y pensaba como, reconociendo como en mi propia vida de repente las insinuaciones del maligno. Yo me acuerdo, por ejemplo, en algún momento acá a lo largo del seminario, claro, tuve como un periodo como más oscuro, por así decirlo, en que yo no me sentía, bueno, no me sigo sintiendo, pero como extremadamente indigno de estar acá, de repente como poco misericordiado por el Señor, como con estas cuestiones como imperdonables en el fondo. Entonces yo como un poco con el corazón muy turbado fui donde uno de los formadores en ese tiempo, y él me lo hizo notar, como que me miró y me dijo, loco, reacciona, esto es del demonio, ¿cachai? Reacciona. Y ahí, hasta que no me lo dijeron, yo no me había dado cuenta. En el fondo, sí, el demonio como que sutilmente va minando esa como conciencia que uno tiene de hijo de Dios. Y lo otro es que en el año pastoral, que gracias a Dios me tocó hacerlo el año pasado en una parroquia muy bonita, de la cual estoy muy agradecido, tuve la posibilidad de conocer un sacerdote que, no de la parroquia, que se dedicaba a este ministerio, al ministerio del exorcismo, que son como manifestaciones extraordinarias. Antes de que entré en eso, explícanos Bien. un poco qué es un exorcismo en serio, no desde las películas que de repente pintan ahí el cuento. Bueno, no sabría muy bien cómo lo define la iglesia, pero así como, bueno, de repente el Señor permite que el demonio tenga estas manifestaciones extraordinarias. Y entonces, podríamos decir, irrumpen la vida de una persona de distintas maneras, pero que es necesario hacer como oraciones litúrgicas de liberación. Entonces hay un sacerdote designado por el obispo con un ministerio especial que mediante un muy sencillo ritual, una liturgia muy bonita, libera a esta persona. Bueno, si es que el Señor también lo permite, libera a esta persona del demonio que lo tiene sufriendo en su alma y también en su cuerpo. Sí, tal vez para demitificar, primero hay que decir que acá los cuatro, y todos los cristianos, todos los católicos al menos, le han hecho un exorcismo al menos una vez en su vida. Claro, Porque, el bautismo. El bautismo, efectivamente. Sí, el bautismo, porque exorcismo como a nivel como general es una oración en que la iglesia pide la protección y liberación de una persona o un objeto de la presencia del demonio. Es decir, que sea liberado y sea protegido contra estas fuerzas del mal. Es una bendición también. Claro, entonces un tipo especial de bendición, por así decirlo. Y entonces en el bautismo, cuando el candidato al bautismo, antes de ser bautizado, la iglesia hace una oración especial
para liberarlo de las influencias del demonio, y eso se llama exorcismo menor o exorcismo simple. Claro. Y a todos los católicos nos han hecho eso, probablemente la mayor parte de nosotros no nos acordamos porque éramos guaguas, pero de hecho siempre es como fue el Y pasa sacerdote muy siempre, piola Claro. también, sí, el el ritual. sacerdote Sí. siempre tira como una tallita entre medio, como Claro. que le baja un poco el perfil, claro, como porque nadie espera que no sé, pues la guagua se ponga a botar vómito verde, así como... Es que hablan de exorcismo y todo el mundo películas, pues esa es la Exacto, imagen sí, que pues, es la viene. cuestión. Y, claro, y luego está el exorcismo mayor o el solemne, que es el que ya está describiendo Domingo, que efectivamente es una oración en que la iglesia pide con autoridad y poder, que Claro, no le en viene... Jesucristo. Claro, por Jesucristo, la autoridad de la iglesia para pelear contra los demonios no le viene de sí misma, no es un Claro, título no. que se autoatribuyó, sino que viene de Jesús. Jesús expulsaba demonios, le permitió a sus apóstoles expulsar demonios, y así tenemos la sucesión apostólica hasta nuestros días, en que pide como solemnemente que el demonio que está atormentando a una persona se aleje de ella para siempre. Entonces, y como decía Domingo, no cualquier sacerdote lo puede hacer, tiene que ser un sacerdote especialmente designado para ello por el obispo. Claro, y el obispo finalmente... Claro. Porque el obispo es el encargado. sucesor de los apóstoles y por Así eso es. tiene el poder como ordinario de expulsar los demonios, pero como no puede estar dentro de sus obligaciones cotidianas, como además teniendo que ir a Claro. expulsar, o no solo expulsar, sino que también primero averiguando si efectivamente la posesión es real, porque a veces hay cosas que se confunden con posesión y la iglesia Claro, es muy claro. cuidadosa y no anda haciendo exorcismo a diestra y siniestra a cualquier cosa extraña que se vea. Y también eso ha ido avanzando también con el progreso que ha tenido el conocimiento humano, sobre todo en la parte más psiquiátrica. Entiende que en otro tiempo no se tenía eso y mucho se le atribuía al demonio, pero hoy día hay muchas más herramientas que permiten hacer un buen discernimiento, como decía Felipe, de si esto es o no es una posesión demoníaca. Entonces, la Iglesia en ese sentido ha valorado ese aporte de la ciencia, de los estudios, que le permite mejorar su discernimiento y realmente actuar cuando tiene que actuar y dejar que otros profesionales se encarguen cuando son otros temas que están ahí Sí. presentes. De hecho, Sí. bueno, el proceso para el exorcismo incluye, por ejemplo, una evaluación psiquiátrica. Porque si la De persona todas lo que tiene maneras. es una enfermedad mental, hay que tratarlo como enfermedad mental. Claro. Punto. Claro, muchos sacerdotes prefieren la presencia de algún psiquiatra o un psicólogo durante también la oración Así del es. exorcismo. Ya, pues ahora sí, Domingo, Sí. cuéntanos. una anécdota del No, pero antes de exorcismo. eso me acordé también como ¿Qué de te otra típica manifestación del demonio como en mi vida y también quizá alguien que nos esté escuchando, ustedes mismos, que es por ejemplo en una confesión o en una dirección espiritual, en un acompañamiento espiritual, como no querer contar algo que te está pasando. Es decir, como esto que mejor no lo sepa el cura, Ujú. esto mejor lo cuento al final rapidito cuando quedan 2 minutos y ya está, así como que no me van a poder decir nada. Claro, hay como un demonio mudo también en el Evangelio está, que como que te amarra la lengua, así como que no te quiere decir la verdad, no te quiere dejar decir la verdad. Y ahí, bueno, hay que animarse, ¿no? Abrir Hablar. Hablar. el corazón. Apenas aparece Sí. esa tentación, dilo. Sí, po. Ya, bueno, y ahí me encontré con este cura muy simpático, nos pusimos a conversar, como típico ambiente como de sacerdote, estábamos como con un jugo en la mano, así ¿Ya? una empanada de estas como de Ah, cóctel en la otra. qué padre, qué ¿y notable. a qué dedica el tiempo en el ministerio? ¿Cuál es como la pastoral que más le tiene como el corazón? Me dijo, no, bueno, yo le dedico casi, no sé, 6 horas al día a los exorcismos mayores. Yo, no me esperaba esa respuesta, padre, mire qué bueno, no sé qué. Me dijo, sí, un ministerio tan necesario. Y ahí estuvimos hablando largo rato sobre el demonio y la influencia en nuestra vida. Y me dejó invitado a un exorcismo. Entonces al principio yo le dije, no, muchas gracias, porque bueno, nunca sabe. Entonces le hablé con mi párroco, después lo hablé con los sacerdotes de acá del seminario y me dijeron, anda. Po. Y bueno, me acuerdo que me fui caminando desde mi parroquia hasta su parroquia, ahí en la zona norte, más o menos cerca. Y bueno, me fui rezando el rosario, un poco nervioso también, como invocando al Espíritu Santo. Uno no sabe muy bien. Yo me esperaba un poco como en las películas también, ¿no? No sé, pues como cabeza dándose vueltas, cosas así. Meditación. Meditaciones. Crucifijo invirtiendo. Pero finalmente ya fue una oración como muy bonita, finalmente, muy de la mano del Señor, y para mí fue una experiencia de fe. Eso fue para mí una experiencia de fe. Qué bueno. Ver también la comunión de los santos, cómo se invocaban y cómo el demonio, bueno, como que se retorcía al escuchar como a los que aman al Señor. No sé, en algún momento nombraron al patrono de mi parroquia, porque un poco como yo estaba ahí, y yo vi como saltaba en el fondo. Y como con un poco de alegría dije, bueno, estamos todos acá rezando unos por otros. Y finalmente esta persona que había asistido a esta oración tuvo una pequeña liberación. Y fue
como muy gratificante, fue como lleno, yo me llené de alegría en el fondo, como ver, en ningún momento, por ejemplo, tuve miedo, siendo que habían gritos, que había forcejeos, que había como un poquito de violencia de repente, que, no sé, pues al agua bendita reaccionaba, ya la sal también, ya la estola del padre también, pero yo nunca tuve miedo en el fondo, como siempre me supe como muy acompañado del Señor, por eso digo que fue una experiencia de fe. Qué notable. Y yo quería rescatar eso que decías tú, lo de no tener miedo, porque eso es muy importante. Yo pienso, volviendo a tu pregunta que hacías respecto a estos prejuicios o ideas que son un poco quizá exageradas o distorsionadas como de la predicación de la iglesia, puede ser que en algún tiempo también de la iglesia se haya puesto mucho énfasis en la presencia del mal y como que la gente, o que se haya entendido más bien, que nuestra relación con Jesucristo es como por cuidarnos del demonio. Nosotros no seguimos a Jesucristo por miedo al mal. Nosotros seguimos a Jesucristo porque nos hemos encontrado con alguien que nos amó primero, el que le queremos responder con ese amor. Y por eso la invitación de Jesucristo no es a tener miedo, esa invitación es a estar alerta, que es distinto. Entonces eso te cambia completamente la panorámica respecto al demonio. Por el demonio tú no le temas ya, porque confías en el amor de Dios. Pero sí está alerta a lo que decía Domingo, todos estos signos que pueden ser algunos mucho más, no sé, más llamativos y otros que pueden ser muy pequeños, muy desapercibidos, que en tu vida van a estar actuando y no te das cuenta. Entonces creo que cambiar esa actitud nos fortalece porque confiando en el Señor se disipan esos temores y por otro lado fortalecemos nuestra relación con Dios. Hay algo muy breve que... Sí. Claro, como la importancia de la oración y de sabernos como unidos en Dios cuando rezamos, en la iglesia en el fondo, perdón, de no. Que, no sé, yo pensaba como en esa parte del Evangelio de Marcos que dice el Señor, bueno, esta clase de demonios solamente se expulsan por medio de la oración. Y la oración que nos deja Jesús, como la gran oración, ¿cierto? El Padre Nuestro, termina como tajantemente con el líbranos del mal. Amén. ¿Cierto? Como líbranos del mal. Yo creo que eso es como rescatable. De hecho, un santo al que yo quiero mucho recoge como un testimonio de Santa Teresa de Ávila. Dice, bueno, el alma de oración como que se protege ante el demonio. O sea, para el demonio, alguien que no haga oración, bueno, es como presa fácil. Exacto. Sí. Porque mientras más nos alejemos de la luz de Dios, más estamos como disponibles como a la sombra. Tú al principio partías con una cita de la carta de San Pedro, ¿cierto? El león anda por ahí rondando como león rugiente que busca a quien devorar. Bueno, esto es lo mismo que con los animales, o sea, lo mismo que con nuestros primeros padres, como si estamos cerca del fuego, de la luz, que en este caso es Dios, como es estamos, de alguna manera, podemos estar y somos alerta, podemos defendernos del demonio, siempre recurriendo a Dios, no por nuestras propias fuerzas, pero si por el contrario nos vamos alejando de la luz y vamos cayendo en la sombra, estamos al acecho de cualquier cosa que nos pueda atacar, y eso incluye al malo. Sí. Yo simplemente quisiera reforzarle a las personas que escuchan el podcast que podríamos estar teorizando mucho y hablando mucho del demonio, pero lo importante creo yo en mi testimonio como en mi experiencia personal es la confianza en el Señor. Eso para mí creo que es lo primero, y con eso uno tiene la posibilidad de hacer un buen discernimiento y poder entregarte, y también ser consciente que a medida que profundizas esa relación con el Señor, el enemigo te va a atacar más. Por lo tanto, más atento tienes que estar. Exacto. Pero no miedo, nunca miedo. Sí, es importante que grandes santos han tenido, o sea, grandísimos santos han tenido ataques muy viciosos del demonio, efectivamente, porque, o sea, si se le está arrancando una presa, va a reaccionar. Claro, y quién sabe, ¿no? Yo creo que en mi vida, en tu vida también han habido como grandes ataques del demonio, solamente que no... Que a veces son un poquito más sutiles. Claro. Sí, o sea, y eso es lo importante. Yo creo que el gran combate nuestro no va a ser probablemente quizás domingo presenció un exorcismo mayor y vio manifestaciones más extraordinarias. Probablemente de los 4 que estamos acá, tal vez Andrés, Paolo y yo no vamos a tener esa experiencia. ¿Quién sabe? Pero sí la experiencia cotidiana de la tentación, de esto del quedarme callado cuando sé que debería decir algo, de la murmuración, tentación. Terrorista espiritual. Terrorista el Papa Francisco, no sí. por nada. La murmuración o el cuando yo sé que, no sé, pues tengo que hacer algo, un bien para los demás, y, no, ¿para qué? ¿Qué lata? Todas esas cosas como que uno sabe que está llamado a hacer el bien y como que te tiran para el otro lado. Ahí uno descubrir rápidamente que son ataques del enemigo y que existe Bueno, pero y que lo que él me sugiera, yo hago lo contrario.
Bueno, para ir cerrando este capítulo, entonces, yo creo que nos quedamos con la invitación de Pablo de confiar en el Señor, que ya le ganó al malo, y que este perdedor no nos va a poder alejar del amor de Jesús. Más. El bellaco le decía al cura de Así Ars. es. El bellaco diciendo así como este gallo no es nada, no es nadie. Sí. Asesino. Muchas gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de hablar de este tema. Sí, muchas gracias. Así que a confiar en el Señor y nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Chao, chao. 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 Las opiniones vertidas en el podcast Esto no vende son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del Seminario Pontificio Mayor de Santiago ni de la Arquidiócesis de Santiago de Chile.